Para platicarnos sobre el tema ya está con nosotros nuestra experta psicóloga Brenda. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. estamos? Bienvenida, Brenda. ¿Cómo le va? Qué gusto que estés Muy con nosotros. bien. Bueno, nuevamente aquí con ustedes platicando de algo muy interesante para muchos de nosotros, ¿no? Que de repente hemos pasado por una situación parecida Sí. y que de repente nos cuesta trabajo como saber cómo actuar. Claro. Pero pérdida, ¿a qué te refieres con pérdida? ¿Se me perdieron las llaves? Se me perdió la cadenita, ¿no? Carmen. ¿Ah, sí? ¿verdad? ¿O a qué te refieres, Bren? A un duelo, ¿no? Vamos a hablar hoy específicamente de cuando alguien querido, alguien cercano, pierde o, bueno, fallece una persona cercana a esa persona que queremos mucho. ¿Cómo podemos apoyar a esa persona para vivir este proceso, ¿no? Porque sabemos que ante un duelo, pues de repente llegan a haber muchas emociones y bueno, se requiere como que del apoyo de la gente que queremos a esa persona. Sin duda, ¿no? Sin Porque duda. luego cuando algún familiar, algún amigo pierde a una persona querida, uno no sabe ni qué decirle, Ajá. ¿no? Lo va y lo abraza y lo dice, pero no sé qué decirte, no me digas nada. Es un momento fuerte que es la antesala pues a un apoyo que pues, tendríamos que dar, ¿no? No me digas nada, eso es parte como importante de este tema, ¿no? Sí. Esto que comentas, ¿por qué? Porque muchas veces la pregunta realmente es como, híjole, ¿qué le digo? ¿No? Claro, sí. Muchas veces nos preguntamos ¿Cómo esa parte. reaccionas ante Ajá. esto, no? Entonces, por eso es importante que el día de hoy, bueno, abordando como este tema, sepamos algunas cosas que podemos hacer y otras cosas que podemos evitar, ¿no? Hacer con esta persona cuando queremos darle un apoyo, ¿no? Porque, bueno, parte importante de este tema es entender que mucho de por qué no sabemos actuar o no sabemos qué hacer en ese momento es porque nos cuesta trabajo, o sea, cuando queremos a alguien, como ese sufrimiento o por esta parte de la empatía y porque queremos mucho a la persona, no nos gusta ver sufrir a las personas que queremos, ¿no? Ciertamente. Entonces, lo que a veces hacemos es tratar de evitar que sufra, ¿no? Entonces, tratamos de decirle, por ejemplo, no sé, en diferentes situaciones, cuando la gente está triste o, no sé, rompió con la pareja, qué sé yo, ya no llores, ¿no? No te preocupes, vienen cosas mejores. Ya, cambia, O sea, sí, tratamos sí, de sí, sustituir, ¿para qué? Para que ya no sufras. Pero ya no sufra, o sea, inclusive la persona que está pasando por este sufrimiento puede ser como sentir que no lo entienden porque, pues bueno, no es tan fácil, no, Claro. no sufro porque yo quiero estar O que sufriendo. estamos aminorando su sentimiento, que lo estamos menospreciando de alguna forma. Descalificando, ¿no? Descalificándolo. Entonces lo que sucede es que de repente puede más bien evitar expresar. ¿Por qué? Porque todo lo que me dice la gente es que ya no sufra, que ya no duela, que vienen cosas mejores y entonces, pues, ¿qué hago? Pues me lo quedo, ¿no? O sea, no quiere decir que no lo viva, solo que a veces no lo expreso porque a la gente, veo cómo a la gente le cuesta trabajo lidiar con esta tristeza. Brenda, en este caso, tú mencionas el sufrimiento. ¿Hay que vivirlo? ¿Hay que dejarlo salir? ¿Hay que respetar este duelo de la persona y dejar que llore si quiere llorar? ¿O de qué manera podemos apoyar a la persona, respetar su proceso y no interrumpírselo entonces? Respetar su proceso, o sea, duele, ¿no? Ajá. Duele la pérdida. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando queremos a alguien? Apoyarlo en este dolor, acompañarlo en el dolor. Lo que vamos a hacer como personas que queremos estar con esa persona es acompañarlo en su dolor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, muchas veces es, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Hay gente que dice, lo estás haciendo muy bien, vamos, tú puedes. Y entonces lo que sucede es que pareciera que tuviera un compromiso con la gente o que necesitara la aprobación de la gente en cuanto a este proceso. En realidad hay que entender que las emociones van cambiando de un momento a otro en diferentes partes del día o de repente vienen recuerdos, ¿no? Relacionados con esta persona. Entonces simplemente podemos preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo te sientes en este momento? El aquí y el ahora. El aquí y el ahora, ¿no? Si en este momento a lo mejor se siente bien, ¿no? O se siente tranquilo, vienen estos pensamientos como, sí, de tranquilidad, de bueno, ¿no? Ok, estamos ahí, pero si en otro momento puede venir unos recuerdos que nos generen tristeza, que dan ganas de llorar, todo, o sea, estar ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos como lo estás haciendo muy bien, pareciera que el proceso es una línea recta, ¿no? Donde vamos avanzando. Y entonces, si nosotros es como lo estás haciendo muy bien, en el momento que esta persona pueda tener un recuerdo o algo que lo haga sentir como triste, pareciera que tiene un retroceso, ¿no? Sí. Cuando en realidad solo es cambiante. Es un proceso. Es un proceso que puede ser cambiante, que vienen diferentes emociones, ¿no? Oye, Brenda, perdón, Enrique, tú primero. Gracias, Juanito. Oye, Brenda, ¿pero qué sucede? Tú hablas mucho también de dejar que sane, estar apoyando a las personas en ese tipo de situaciones. Y también hay gente que te dice, al tiempo,
al tiempo lo... Sí. Pero es tan relativo, puede sonar también muy frío, pero sí creo que considero que sí es necesario acompañar a estas personas a lo largo del tiempo, pero también acompañado de ciertas palmaditas, ¿no? Este calor, que esto se vuelva cálido, ¿no? Ok. Acompañarlo, ¿sabes qué? Muchas veces volvemos al tema de qué le digo o qué palabras son Ajá. adecuadas, qué palabras no. Hay veces que ni siquiera son tan necesarias las palabras, lo Sí. que dices, la calidez, estar ahí, te abrazo, quieres llorar, pues adelante. Escuchar, también es muy importante. En este proceso buscamos nosotros las palabras, cuando en realidad a veces la persona lo que necesita es hablar, y aunque sea recordar y decir y expresar, y entonces nosotros callar y escuchar, ¿no? Esa es también parte de la calidez y del afecto y del acompañamiento que le podemos dar, porque a lo mejor nosotros es como, híjole, es que hay mucha gente que lo piensa así, ¿no? Es que se está torturando cuando está recuerde y recuerde Sí. y recuerde. Y esto no es voluntario. Y esto más bien lo que está haciendo es que de alguna manera vaya, al estar hablando y hablando, como que se va haciendo a la idea, ¿no? Porque, Sí. sabes, en este proceso a veces sabemos a nivel racional lo que está pasando, pero nuestros sentimientos están ahí completamente, ¿no? Entonces el hecho de hablar y hablar y hablar nos va ayudando a sanar y a poner como esa congruencia entre lo que está pasando y lo que siento, ¿no? Muy bien. Entonces podemos acompañar, también escuchando y con la calidez, con nuestros abrazos, con estar ahí, no sentirnos incómodos también de repente con el silencio, o sea, Eso, simplemente ¿verdad? podemos, en algunas actividades, ¿no? También entender que a veces no quiere decir que la persona nunca deba de estar sola, pues hay veces que la persona también quiere como esa privacidad, ¿no? Y entre respetarle, saber cuándo, o sea, bueno, no esperar que la persona nos llame necesariamente, ¿no? Nosotros tener la iniciativa de llamar, pero también si queremos visitar, tener la iniciativa de preguntar si quiere recibir Claro. visitas, ¿no? O sea, lo mejor que podemos hacer, y con lo que me gustaría que terminemos por entender, es preguntarle qué necesitas, ¿no? O sea, tú persona, ¿qué necesitas en este momento? Situarnos en este momento, y entonces esa persona a lo mejor a veces lo sabe, a veces no, pero nosotros de alguna manera estamos ahí, Muy bien. ¿no? Muchas gracias por estas recomendaciones, Brenda, para momentos difíciles, que son los momentos en los que más necesitamos ayuda. Así es. Así es. Y Bien, nosotros con esto nos damos un brevísimo corte. No se vaya, estamos en Tus Ciudades, es miércoles y esto cada vez se va a poner mejor.